Bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Lidia Rosa Revuelta Zapata, estudiante de Administración de Empresas del tercer cuatrimestre, y entrevistaré a mi compañera Luz Amada Más Álvarez. Hoy hablaremos sobre el desempleo en México y cómo está vinculado a los factores globales. Antes de centrarnos en el caso específico de México, haremos un breve repaso sobre la economía mundial y los factores macroeconómicos que influyen en el comportamiento económico global. El contexto de la economía global está marcada por factores como el comercio internacional, las políticas monetarias, las tensiones geopolíticas, los precios de la materia prima y la tecnología. La globalización ha aumentado la interconexión entre las economías, lo que significa que las decisiones económicas en una región pueden tener persuasiones en otras. Los ciclos económicos también juegan un papel importante durante los periodos de expansión. Las economías crecen y la tasa de desempleo aumenta. En contraste, durante las recesiones o crisis económicas, el desempleo tiende a subir. Otros factores claves son las tasas de interés. Estos afectan el acceso al crédito y la inversión. La inflación, que puede reducir el poder adquisitivo de los salarios, y las políticas fiscales adoptadas por los gobiernos, como la inversión pública o el ajuste de impuestos, que influyen en el empleo y la demanda agregada. Ahora con este contexto general, pasemos a México y a su situación laboral. Empezaremos con la siguiente pregunta. Para empezar, ¿cuál es la situación actual del desempleo en México y cómo ha evolucionado en los últimos años? La situación del desempleo en México ha sido bastante dinámica en los últimos años antes de la pandemia del COVID-19. El país mantenía una tasa de desempleo relativamente alrededor del 3.5% y 4%. La crisis sanitaria y económica provocó aumento significativo en la pérdida de empleos, sobre todo los sectores y servicios del turismo. A medida que la economía global comenzó a mejorar, México también empezó a salir de esa crisis bastante dura. Experimentó una mejora de sus cifras, pero el desafío sigue siendo grande, especialmente en términos de empleo formal. México también enfrenta un problema estructural y informalidad laboral, que abarca más del 55% la fuerza laboral. Si bien la tasa de oficial del desempleo puede parecer baja, muchos trabajadores están empleados en condiciones precarias, sin acceso a beneficios como la seguridad social y otros beneficios que realmente ellos necesitan. ¿Cuáles son los principales factores macroeconómicos que están afectando en el desempleo en México? Como parte de la economía global, está influenciando por varios factores macroeconómicos. Algunos de los principales son crecimiento económico global, política monetaria, tasa de interés, Banco de México, comercio internacional y tratados, inflación y precios de los insumos. Como podemos ver, el crecimiento económico global, el crecimiento de desaceleración de la economía de países clave, especialmente Estados Unidos, tiene un comercial directo en la economía mexicana, al ser principal socio comercial. Como segundo tenemos política monetaria y tasa de interés. La decisión del Banco de México
en cuanto a la tasa de interés afectan el acceso al crédito de las empresas y de los consumidores. Como tercero, comercio internacional y tratados. México ha firmado importantes acuerdos comerciales, como el TMEC con Estados Unidos y Canadá, que facilita el acceso en estos mercados. Sin embargo, los tiene globales, tiene las barreras y tiene cambios de las políticas. Como cuarto tenemos la inflación y precios de los insumos. La inflación también es un factor macroeconómico que impacta la capacidad de compra de los mexicanos con una alta inflación de las empresas que pueden enfrentarse. Hablando del contexto global, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 al desempleo en México? La pandemia tuvo un impacto devastador en la economía mexicana. Millones de desempleos se perdieron en el sector más afectado, como el turismo y la hotelería. Los servicios, sin embargo, la situación varió dependiendo los afectados. Ha sido uno de los primeros en recuperarse, especialmente gracias a los Estados Unidos por las embarcaciones de exportación. Un gran problema durante la pandemia fue la falta de acceso de seguridad social de los trabajadores informales. La crisis sanitaria evidenció aún más las vulnerabilidades de ese sector y como falta de empleos formales ha dejado millones de mexicanos sin protección en momentos de crisis. ¿Qué medidas está tomando el gobierno en México para reducir el desempleo y promover la formalización laboral? El gobierno ha implementado varias medidas para reducir el desempleo y fortalecer la economía, y una de las estrategias principales ha sido fortalecer los programas de capacitación, especialmente para los jóvenes a través de programas como Construyendo el Futuro, que busca integrar a los jóvenes al mercado laboral y formal. También se ha impulsado programas de apoyo, pequeñas medidas de empresas, que presentan la mayor fuente de empleo en México, y aumentar el salario mínimo. Para muchos trabajadores también puede tener un impacto en la creación de empleos formales, ya que algunas empresas pequeñas no pueden asumir estos costos adicionales. Finalmente, ¿qué acciones consideras que serían clave para enfrentar el problema del desempleo en México a largo plazo? México debe enfocarse en varios frentes. Primero, diversificación económica. Segundo, inversión de educación y formación. Tercero, fomentar el empleo formal. Cuarta, la estabilidad macroeconómica. Como primero tenemos, México tiene una alta dependencia de sectores como la manufactura y el petróleo. Segundo, inversión de educación formal. La clave está en invertir la educación de calidad que prepare a los trabajadores para los desafíos del futuro. Tercero, crear incentivos para que las empresas contraten formalmente a sus empleados y simplificar las regulaciones laborales. Cuarto, estabilidad macroeconómica, mantener políticas fiscales y materias que fortalezcan la inversión y controlen la inflación también. En resumen, el desempleo en México está influenciado por factores internos como externos, desde el crecimiento global hasta las políticas económicas nacionales.
La pandemia reveló muchas de las debilidades del mercado laboral mexicano, en particular la alta informalidad y la falta de protección para los trabajadores más vulnerables. Si bien las medidas tomadas hasta ahora han tenido efectos positivos, México necesita una estrategia de largo plazo que diversifique su economía, fomente la formabilidad laboral y adapte su fuerza laboral a los desafíos del futuro. Esto no solo ayudará a reducir el desempleo, sino que también mejorará la calidad de vida de millones de mexicanos. Luz Amadis, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y por compartir tus experiencias y conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora.